Bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. Nueva jornada de marchas, la gran mayoría en orden y en paz. Así es, Patricia. Sin embargo, hay delicados hechos en Buenaventura con saqueos en el puerto y millonarias pérdidas. De todo eso vamos a estar hablando en esta noche. Sean todos ustedes bienvenidos. Titulares. Toque de queda entre las 5 de la tarde de hoy y 5 de la madrugada de mañana tras los disturbios que se registraron en Buenaventura. La jornada dejó 3 personas muertas. Los detalles en minutos desde Cali. Policía afirma que en medio de los hechos en Buenaventura se enfrentaron grupos de delincuencia local. Dice que las 2 víctimas son por armas de fuego producto de esa disputa. Mañana nueva reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité Promotor del Paro para buscarle una salida a la situación que se vive en el país. Miembros garantes dicen que todo está dado para el nuevo diálogo. Detalles en minutos desde la Casa de Nariño. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es la nueva canciller. Ocupará el cargo sin abandonar sus actuales funciones. Y el Monumento de los Héroes se ha convertido en el punto de encuentro de miles de jóvenes en Bogotá en medio de la jornada de paro nacional. El sistema Transmilenio ha operado durante todo el día intermitentemente. Información en segundos. Más de 300 personas se congregan a esta hora en el Portal Américas en el sur de Bogotá. La protesta hasta el momento es pacífica. El distrito y los manifestantes llegaron a un acuerdo de 0 agresiones. Sin embargo, la afectación a la movilidad es grave. Son muy graves los daños a Transmilenio después de 20 días de casos de vandalismo. Si continúa la destrucción, el sistema puede colapsar. Se hundió la reforma a la salud, se quedó sin apoyo político y el texto fue retirado tal y como lo pedía el Comité del Paro. Otro programa del gobierno para los jóvenes. Ya son 4 en los últimos días. Esta vez, línea de crédito especial para financiar los proyectos agropecuarios. La justicia absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Magistrado consideró que hay duda razonable, pues la fiscalía no comprobó si el joven fue asesinado o murió accidentalmente. Crisis humanitaria por éxodo masivo de migrantes en la frontera entre España y Marruecos. Las escenas de los desembarcos son dramáticas. Y en deportes, Juventus con Juan Guillermo Cuadrado se coronó. Y en cultura hablamos de Jorge Velosa, que cumple 40 años de haber publicado su primer disco, Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira, y además estrena libro que se llama El Convite de los Animales. Y también hablamos de Gabo y Mercedes, una despedida, un libro escrito por Rodrigo García, hijo de ambos, que cuenta los últimos días de Gabriel García Márquez y de Mercedes Batlle. Iniciamos en las regiones porque fue una jornada de caos en Buenaventura. Una de las terminales marítimas fue saqueada. Se robaron un cargamento de café listo para ser enviado al exterior. En medio de los hechos, 2 personas murieron y en la ciudad hay toque de queda a esta hora. Así que vamos inmediatamente a Cali. Carlos Gutiérrez, los saludo. ¿Cuál es el reporte actual de la situación? Muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. De acuerdo con el reporte preliminar que han entregado las autoridades, al menos 10 personas han resultado heridas en medio de estos choques que se registraron a la mitad de la mañana de hoy y finalizaron ya caída la tarde. Hay 2 bloqueos en estos momentos en el distrito, específicamente en el puente El Piñal, que divide el sector de Continental con el centro de la localidad, y también hay presencia de integrantes de la fuerza pública en el corredor entre Buga y Buenaventura, cerca de 1.200 hombres para garantizar la movilidad por este eje vial del suroccidente colombiano. En horas de la mañana, manifestantes se enfrentaron con policías en la vía alterna interna cerca del sector del Sena. En videos, aficionados quedaron grabados cómo algunos encapuchados atacaron y saquearon las instalaciones de una de las terminales marítimas de Buenaventura. Saqueando Almaviva, señores. También entraron a establecimientos comerciales, algunos ubicados cerca a la plaza de mercado. También metieron. Y a un almacén dedicado a la comercialización de motos, del que fueron robados varios vehículos. Según denuncias de la comunidad, durante la revuelta se escucharon disparos, por lo que integrantes de Infantería Marina que estaban custodiando el puente El Piñal reaccionaron. El alcalde de Buenaventura invitó a la cordura. ¡Le dieron la una!
Estamos llamando al Consejo Territorial de Paz como un escenario que nos ayudará a discutir, a revisar qué podemos hacer para retomar la paz en Buenaventura. Algunos vehículos de la Secretaría de Tránsito de Buenaventura también fueron atacados. Varias sedes gubernamentales como la Alcaldía, el Consejo Municipal y la Fiscalía son custodiados por la policía. La policía se refirió a las circunstancias en las que murieron 2 personas en Buenaventura. Dice que en medio de los desmanes en el puerto, 2 grupos delincuenciales se enfrentaron a bala. Los 2 homicidios ocurrieron en el barrio Kennedy y el sector El Aguacatico. La policía reportó que no son consecuencia de los desmanes, sino que fueron hechos simultáneos. Por muerte con arma de fuego. Estas 2 personas no tienen nada que ver con la situación de protesta y por el contrario, corresponde a una acción realizada por los grupos delincuenciales de la local. Por los hechos vandálicos en establecimientos comerciales ya hay varias capturas. De diferentes personas que han participado en hechos vandálicos, que se han visto comprometidas en hurtos de elementos al interior de diferentes establecimientos comerciales. La policía pidió denunciar a través de la línea 123 y redes sociales cualquier hecho vandálico en el puerto, que actualmente cuenta con asistencia militar. Los hechos de hoy en Buenaventura desnudan una gran crisis que vive el puerto según los gremios. Los bloqueos tienen a la ciudad desabastecida, pero al puerto lleno de mercancía. Gran parte del comercio internacional del país está paralizado. En el momento no contamos con cifras sobre las afectaciones. Esperamos que en el momento que se restablezca la seguridad y las condiciones, posteriormente podamos hacer un censo de estas unidades económicas. Uno de los problemas es la falta de alimentos y los elevados precios de la comida. La ciudad está desabastecida en todo lo que tiene que ver con alimentos, como perecederos, granos, víveres. Se han hecho algunos intentos de corredor humanitario. Los cafeteros fueron los más afectados en la jornada de hoy. Lo último que nos esperábamos nosotros era que la carga que estaba allí esperando pues fuera vandalizada. Y eso fue lo que vimos ante nuestros ojos, ante la filmación, ante el mundo. Creo que esa no es la forma en la que se pueden hacer las protestas. Los terminales marítimos que operan en Buenaventura reportan una ocupación del 100%, unas 460.000 toneladas represadas. Eso quiere decir que ya no se pueden recibir o atender más motonaves para realizar operaciones de descargue de mercancías y de exportación. Y esté acabando, en el caso del café, con el nombre del café colombiano en el exterior. Las pérdidas por bloqueos en las vías llegarían a 11 billones de pesos, según proyecciones del Ministerio de Hacienda. Mañana se reinician las negociaciones con el Gobierno Nacional. Además, hay un importante relevo ministerial. Esta es información que nos tiene Omar Hernández. Buenas noches, Omar. Hola Patricia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Bastante movido estuvo la agenda hoy aquí en la Casa de Nariño. Lo primero, los miembros delegados de concertación para lo que va a ser la mesa mañana entre el Gobierno Nacional y el Comité Promotor de Paro se reunieron aquí con el Ejecutivo para tratar el tema de los puntos que se van a llevar a cabo para buscarle una salida a la crisis que se está presentando en los últimos días en el país. Durante la tarde, los garantes entre el gobierno y el Comité del Paro se reunieron con el Ejecutivo en la Casa de Nariño con el fin de garantizar el avance del proceso. Para escuchar más sobre las posiciones que hay, buscar alternativas, abrir caminos, para hacer que este proceso realmente camine hacia los resultados que todos esperamos. Según Monseñor Héctor Fabio Henao, es importante la voluntad de diálogo que hay entre las dos partes. De seguir avanzando, y eso nos parece que es la mejor noticia que tenemos en este momento. Se reconoce que los procesos requieren fases, requieren momentos. Estamos en una fase preliminar a la negociación. Para las Naciones Unidas el llamado es claro, que continúen las conversaciones. En el momento actual creo que ese es el mensaje fundamental. A los efectos de evitar las tensiones, evitar la violencia, perseverar y preservar y proteger los canales de diálogo que existen. De otro lado, en un evento virtual internacional, Colombia a través de la Cancillería habló de la situación actual del país. En cuanto a la mesa, las conversaciones con el Comité Nacional de Paro no han avanzado mucho porque estamos en una fase
en la que se habla garantías para seguir adelante la protesta social. La conversación se desarrolla en este contexto, pero el gobierno está en la mesa y no se va hasta no llegar a un acuerdo. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, se refirió al encuentro previo este jueves de la mesa de concertación. El Comité Nacional de Paro aspira a que el gobierno nacional, de una vez por todas, brinde las garantías necesarias para el ejercicio de la protesta pacífica en Colombia. La reunión se llevará mañana a partir de las 7 de la mañana en la sede de Compensar en Bogotá. De otro lado, déjenme contarles, Patricia y televidentes, que en este mismo punto donde estamos parados, el presidente Iván Duque horas antes presentó a la nueva jefe de la cartera de Relaciones Exteriores. Quiero designar a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, como nueva canciller de la República. De esta forma, el mandatario nacional anunció la nueva jefe de la cartera de Relaciones Exteriores. Y yo le he pedido a ella que asuma la Cancillería para adelantar varias tareas. En primer lugar, para poder estar fortaleciendo las relaciones bilaterales que tenemos en todo el mundo. Trabajo que se complementará con una tarea específica. Que asuma también el reto de sacar adelante toda la política migratoria de nuestro país, de fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa. A su turno, Ramírez dijo que estará al frente de las dos carteras. En esta oportunidad me corresponde a mí mantener ese cargo de la vicepresidencia, pero asumiendo ahora esta política exterior que el presidente de la República lidera. En Colombia, la doble figura de vicepresidente y otro cargo en el gobierno la tuvo Gustavo Bell durante la presidencia de Andrés Pastrana. Y hablamos de la jornada de marchas. Uno de los puntos de mayor concentración en Bogotá volvió a ser el monumento a los héroes. ¿Cómo avanza la jornada en ese punto? Diana Gómez, muy buenas noches. Muéstrenos el panorama, por favor. Buenas noches. Cerca de 5.000 jóvenes se han reunido en este punto emblemático de la capital, junto con Portal Américas. Han sido esos sitios que han concentrado la mayoría de los jóvenes en medio de la jornada de protestas que cumple ya 21 días. Pero vamos a observar cómo está el panorama a esta hora en el Monumento de los Héroes. Total tranquilidad. En varios puntos de la ciudad nos han informado desde el PMU de Bogotá que se han realizado las manifestaciones de manera pacífica. Cerca de 600 personas se ven afectadas por minuto en Transmilenio. Y ese es el drama que viven también las personas que tienen que tomar este transporte masivo en Bogotá. También consultamos con el comercio y la ciudadanía que se reúne y que trabaja alrededor de este sector. Veamos el siguiente informe. Una nueva jornada de paro nacional se vive en Bogotá. Ya son 21 días de manifestaciones y el monumento a los héroes se ha convertido en uno de los puntos emblemáticos donde los jóvenes se reúnen. Sin embargo, residentes y comerciantes del sector son los más afectados. Los clientes tienen miedo de venir acá pensando en que en cualquier momento se forma algún disturbio y las ventas han bajado en un 60%, 70%. La mayoría de, tiendas o las personas que están en el comercio están cerradas. Entonces nos toca caminar mucho, irnos a otros lugares a comprar para tener, el sustento de nosotros aquí en el sector. Un drama que tienen que padecer las personas que trabajan en este sector y que tienen que desplazarse a otras zonas de Bogotá. Yo realmente sí me he visto demasiado afectado con este paro, porque ellas muchas veces no pueden venir a trabajar. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo tengo que cerrar el negocio, tengo que perder, porque no tengo quien venga y me ayude a trabajar. Duro, nos toca irnos a pie de aquí hasta Suba. Nadie nos recoge, no hay un bus, no hay Transmilenio, nada. La incertidumbre del rumbo que tomarán estas manifestaciones para miles de ciudadanos que día a día se aventuran en una travesía para llegar a casa continúa, y esa es la otra cara de las protestas. Y estas son las imágenes 8:14 minutos que se gestan en este punto de la ciudad de Bogotá. Estamos ahí viendo cómo los jóvenes con pancartas, por supuesto, están manifestándose en este momento de una manera que podríamos decir, Mateo, completamente pacífica. Por supuesto, están allí con las banderas de Colombia. Hay muchos jóvenes en este momento en el Monumento a los Héroes en este punto de la capital colombiana. Está pacífica, pero pues sabemos que siempre en las horas de la tarde y en la mañana
las manifestaciones son pacíficas, pero ya cayendo la noche se tornan un poco peligrosas. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede y de lo que se gesta en este punto de la ciudad de Bogotá, en el Monumento a los Héroes. Y otro punto donde también concluyen marchas es el Portal Banderas en el occidente de Bogotá. ¿Cuál es la situación en este lugar? Carlos Reyes, buenas noches. Patricia, pues a esta hora hay más de 400 personas congregadas en este punto del sur de Bogotá, en el Portal de las Américas. Es multitudinaria la manifestación que inició sobre el mediodía, hay que destacar de manera totalmente pacífica hasta el momento. Entre otras cosas porque los líderes de la manifestación de este punto que se ha vuelto icónico en la ciudad en las jornadas de paro nacional y la Secretaría de Gobierno llegaron a un acuerdo de no agresión, generando uno de los puntos más recurrentes de movilizaciones en Bogotá es el Portal de las Américas en el sur de la ciudad. El distrito y los manifestantes lograron un acuerdo para evitar agresiones. Va a ser un espacio acordonado donde va a haber 0 agresiones a la infraestructura pública, a las vidas humanas de cualquier persona, esté uniformado o no, y siempre y cuando ese espacio se mantenga de manera tranquila en esta fiesta cultural de protesta pacífica, aquí no va a ocurrir absolutamente nada. Siempre se han presentado todos los días desde el 28 de abril movilizaciones en esta parte, lo denominaron Portal de la Resistencia. Por esa razón hay quienes en medio de la crisis sacan provecho. Sí, la gente ha apoyado harto, están apoyando harto con la banderita que toca ir con ella. Desde el mediodía de la jornada número 22 de paro, cientos de jóvenes iniciaron la manifestación en esta zona. Las personas se han reunido acá porque sienten que es necesario que haya la actividad de personas que velen por los derechos humanos. Pero la otra cara de las movilizaciones en este sector son las alteraciones al orden público que se presentan recurrentemente. Por las tardes esto es impresionante, siempre es la guerra, los bombardeos de gases y eso. Y los bloqueos en las vías. La movilidad es muy complicada para pasar, nos toca pasar a pie. Actualmente y de manera indefinida en este sector están sin operación las estaciones de Transmilenio, Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86. A esta hora algunas manifestantes queman neumáticos sobre la avenida Cali. Sin embargo, los líderes de la protesta han pedido que se apague para que así no se genere agresiones por parte de la policía y enfrentamientos para no romper el pacto de no violencia acordado con el distrito. Otra de las grandes afectaciones en este sector del sur de Bogotá es a la movilidad. La mayoría de las estaciones de Transmilenio que sirven a las personas que viven en este sector están fuera de servicio desde el inicio del paro nacional. Información desde el sur de Bogotá, Carlos Reyes, RTVC Noticias Conectados 24/7. Carlos, gracias. Y mire, a propósito del tema que usted mencionaba, los estragos de más de 20 días de manifestaciones en el sistema Transmilenio son bastante graves. Los daños ascienden a más de 18.000 millones de pesos y las autoridades hablan del posible colapso del sistema si continúa la destrucción del sistema por parte de vándalos. Por vandalismo, Bogotá registra una grave afectación a su transporte público. De las 139 estaciones, 53 están sin operación y 8 operan parcialmente. De verdad, la gente que le toca trabajar, le ha tocado caminar bastante. La estación San Mateo de Soacha fue destruida en su totalidad, perjudicando a más de 33.000 usuarios que transitan allí a diario. En un minuto de bloqueo se afectan cerca de 600 usuarios. Nos tienen perjudicados prácticamente un 100%. Para conseguir el transporte se me hace muy difícil. Y ya que no tengo cicla, entonces me toca caminar. Ricaurte es una de las 5 estaciones de Transmilenio que implementará desde hoy en horas pico la validación portátil para el ingreso y salida de los usuarios. Esto como medida de contingencia por los actos vandálicos presentados contra la infraestructura en los últimos días. Hoy, en medio de las concentraciones, se hace un llamado a los manifestantes. A que nos ayuden a cuidar el sistema Transmilenio. Es el sistema en el que se mueven la gran mayoría de las personas vulnerables de esta ciudad. Debemos garantizar su movilidad, pero también debemos garantizar que no existan hechos vandálicos en el sistema Transmilenio. De los 2.1 millones de viajes que realiza diariamente Transmilenio, más de 500.000 usuarios se han visto afectados por la destrucción de las estaciones y buses fuera de servicio. Y en el Portal de las Américas en Bogotá ocurrió un acto de diálogo y consenso que vale la pena resaltar.
Un patrullero de la policía, a fuerza de diálogo, logró el desbloqueo de Transmilenio. Aquí en RTVC Noticias reconstruimos la historia. Ellos son Claudia Zamudio y su hijo en medio del bloqueo del Portal Américas de Transmilenio. Un patrullero de la policía se descubrió el rostro, se arrodilló y escuchó a esta mujer indignada por su reclamo. Dice que le cobraron injustamente el pasaje para salir del portal. Me tocaron allá adentro las fibras de mi corazón. Llevamos 2 pasajes. Para mañana no teníamos para el pasaje y nos lo cobran para sacarnos de la estación. Es feo. Luego de varios minutos de diálogo, la solución fue ponerse en los zapatos del otro. Usted lo que está haciendo aquí lo está haciendo pacíficamente con su hijo y me parece del carajo. Así es. Pero ahora nosotros tenemos que restablecer el orden. Ellos querían que los escucharan, que les pudieran brindar una solución. Créeme que si tú me escuchas, con esto me levanto. Ponle cuidado. Mira, yo soy madre cabeza de hogar, tengo 6 hijos, soy discapacitada. Y la salida fue el diálogo. Llegaron a un acuerdo y el servicio de transporte se restableció. Se viene aquí a hablar con nosotros. Es bonito, viene a hablar bien, es bonito. Se presta para hablar. Pero nosotros estábamos allá, nadie quiso hablar con nosotros y inmediatamente empezaron a empujar a mi mamá. Al lado de su hijo vino, se manifestó pacíficamente. Ahorita ya le ayudamos para que puedan, si quieren ir a trabajar, buscamos para que no le cobren el transporte. Entraron en razón. ¿Y entraron en razón por qué? Porque ellos también tenían que ir a trabajar. Ellos también tenían que llegar a algún punto a buscar el sustento de su familia. El patrullero Cárdenas llamó a la paz y al diálogo en las calles. También tenemos un corazón, sentimos, somos personas. Las palabras hieren y lastiman, pero más allá de eso, sentimos miedo. Al final ganaron todos. Doña Claudia solucionó lo de sus pasajes, se restableció el servicio de Transmilenio y la policía recuperó el orden. Qué gran historia. En Tolima, Chocó, Bolívar y Caquetá, el paro continúa generando un aumento de los niveles de desabastecimiento. Más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Cartagena las manifestaciones transcurrieron en completa normalidad, iniciando en la zona industrial de Mamonal y luego en el barrio Blas de Lezo en una marcha que transcurrió por varios barrios de La Heroica. Para el día de mañana se espera que el Cabildo Indígena Zenú realice protestas en el centro histórico de Cartagena, iniciando en la India Catalina y terminando en la Alcaldía Mayor de la ciudad. Masiva asistencia tuvieron las diferentes marchas que circularon por la ciudad de Medellín el día de hoy. Hasta el Parque de los Deseos llegaron las diferentes manifestaciones que transcurrieron con total tranquilidad. La noticia en el Tolima está relacionada con el plantón que en el Palacio de Justicia de Ibagué realizaron los familiares de Santiago Murillo, el joven quien al parecer fue asesinado por un policía. Allí organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron que el caso del joven ibaguereño sea procesado por la justicia ordinaria. Un nuevo bloqueo se presenta en la Ruta del Sol a la altura del municipio de San Martín, sur del Cesar, por parte de comerciantes, habitantes de una zona de invasión, entre otros ciudadanos inconformes que aseguran que se mantendrán en la vía hasta que sean escuchados por parte del gobierno departamental en una mesa de diálogo. En el lugar ya hay presencia del ESMAD. La noticia en el Chocó es la alerta que hay o que se genera por el desabastecimiento de productos de primera necesidad en la costa pacífica de este departamento. Esto por la situación actual que se vive en el país. En Florencia, Caquetá, la noticia es que de manera oficial el alcalde municipal le solicitó a los ministerios del Interior, de Defensa y a la Fuerza Aérea Colombiana, en representación del Gobierno Nacional, apoyo para facilitar un corredor humanitario por vía aérea que permita el transporte de insumos vitales hasta la ciudad. Un corredor de movilidad que se originó desde Puerto Asís permitió que una caravana de camiones cisterna llegaran al Valle de Sibundoy, cruzando por el trampolín de la vida y así surtir con combustibles a las 8 estaciones de servicio distribuidas en los 4 municipios de esa región del Putumayo. Se cayó en las comisiones séptimas del Congreso la reforma a la salud. El retiro de este proyecto, que se quedó sin apoyo político, era uno de los pedidos del Comité del Paro. Con una votación de 27 por el sí y 5 por el no, quedó archivado el proyecto de ley de reforma de la salud. ¿Vota sí? Va a votar electrónico. La decisión ocurre en medio de las jornadas de marchas y coincide con uno de los pedidos del Comité del Paro. Al final de cuentas, solo Cambio Radical aprobó. Vemos que por muchas razones se va diluyendo la posibilidad y perdiendo la oportunidad histórica
de que sea un hecho esta reforma. Para mí esto terminó siendo un proyecto de ley que, aunque le reconozco que tenía algunos artículos que no superan un porcentaje alto del proyecto, que son importantes y que tienen que debatirse en una próxima reforma a la salud. La iniciativa había recibido el apoyo del Gobierno Nacional y buscaba regular la gestión integral del riesgo a la salud, la seguridad sanitaria y la adecuación de nuevas normas tras la pandemia del COVID-19. Nosotros como Ministerio de Salud siempre hemos expresado categóricamente la necesidad de una reforma a la salud, de que salgamos de esta pandemia con un ajuste al sistema. Las asociaciones médicas habían manifestado su desacuerdo con el proyecto. Hoy el gobierno presentó un nuevo programa enfocado a la juventud. Se trata de una línea de crédito especial para financiar los proyectos agropecuarios de los jóvenes. Para jóvenes de entre 18 y 28 años que tengan proyectos agropecuarios o que deseen emprender en la agroindustria, habrá facilidades de acceso en créditos de hasta 80 millones de pesos. El monto para proyectos agroindustriales formulados por mínimo 2 jóvenes es de hasta 80 millones de pesos. Para un solo joven es hasta de 60 millones de pesos. Otras características de los créditos son plazos de hasta 5 años, periodos de gracia en los pagos de 1 año e intereses anuales de entre 0,6% y 10%. Con esto también se eliminan otras barreras de acceso. Se les pedía, por ejemplo, un codeudor a cada joven que presentaba una solicitud de crédito. Eso ya era una barrera muy importante. Si no tenía experiencia en otra entidad financiera, entonces no se le aprobaba la solicitud. Entre los requisitos, los jóvenes deben certificar ser profesionales, técnicos o tecnólogos o demostrar la terminación de sus materias de último semestre. Con este programa ya son 4 las iniciativas enfocadas a jóvenes presentadas por el gobierno en medio del paro nacional. Los otros anuncios están relacionados con educación gratuita en educación superior, empleo y créditos de vivienda. Matrícula cero en educación superior. El gobierno garantizará a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 su matrícula gratuita en educación superior pública a partir del segundo semestre de este año. Por primera vez va a ser gratuita en universidades y, como usted decía, instituciones técnicas y tecnológicas. Subsidio para empleo. Con el fin de incentivar a las empresas para que contraten a jóvenes, el gobierno les entregará un subsidio de 25% sobre un salario mínimo, es decir, cerca de 250.000 pesos para el pago de la seguridad social de los jóvenes. Y se pueda incentivar el empleo en Colombia. ¿Cuántos cupos tendremos previstos? Cerca de 500.000 cupos. Créditos de vivienda. Para jóvenes de entre 18 y 28 años que ganen hasta 2 salarios mínimos, habrá una garantía en créditos de vivienda con una financiación de hasta 90% del total del préstamo y tasas inferiores a 7% anual. Antes, para comprar una vivienda de 120 millones de pesos vivienda de interés social, se requerían más de 30 millones de pesos de cuota inicial. Ahora va a ser posible sacar un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro con solo el 10% del valor de la vivienda. También se contemplan diálogos entre autoridades, comunidades indígenas, líderes sociales y jóvenes para avanzar en soluciones a la crisis. Saludamos a esta hora, 8 de la noche, 28 minutos, a Vanessa Palacio. Vane, porque hay muy buenas noticias que tienen que ver con Juan Guillermo Cuadrado y ese campeonato en la Copa de Italia. Muy bien, Patricia, muy buenas noches. También lo mismo para Mateo, para todos los televidentes, hoy acompañándolos en el set. Este set es tan bonito que obviamente me tenía muy antojada de venir. Pero comenzamos muy bien con la información deportiva, justamente hablando de la Juventus, desde el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que se coronó campeón de la Copa de Italia al vencer al 2-1 al Atalanta, también de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Nos vamos con las acciones. Al minuto 30, justamente había el marcador. La vecchia señora y esta definición, 11 títulos ya lleva Juan Guillermo Cuadrado con la... Y seguimos con más acción, sí, porque el Deportes Tolima cayó en Ecuador contra Emelec y fue eliminado de la Copa Sudamericana. Y en Francia, el Paris Saint-Germain venció al Mónaco y se coronó campeón de la Copa de ese país. Más goles para ustedes. Paris Saint-Germain confirmó su favoritismo en la Copa de Francia y venció al Mónaco 2-0, el primer tanto de Icardi luego de la falla de la saga, el pase de Mbappé para el argentino y el 1-0. Y la figura del fútbol francés, Mbappé, que recibe de Di María y envía la pelota al fondo de la red, para que Paris Saint-Germain consiga su segundo título de la temporada y levante el trofeo.
Y en Guayaquil, Deportes Tolima resultó eliminado de la Copa Sudamericana al perder 2-0 contra Emelec. El primero de los eléctricos, autogol de Jason Angulo. Se ve el centro desde la derecha, la pelota rebota en el pie del mencionado y también del arquero Álvaro Montero para el 1-0. Y una vez más, centro desde la derecha del ataque, el rebote en Anderson Angulo y Joao Rojas, que lo toma para enviarla al fondo de las Piolas. Emelec suma 10 puntos y es líder, Bragantino tiene 9 y todavía tiene posibilidades de clasificación jugando contra el Tolima en la última fecha. Y hoy hablamos de Jorge Velosa por dos razones. La primera es que este año cumple 40 años de haber grabado Jorge Velosa y Los Carrangueros de Ráquira, su primer disco en el que está esta canción famosísima que es La Cucharita y que de hecho tiene una historia bien particular. Y es que Jorge Velosa tenía un programa de radio dirigido a los campesinos de Boyacá y de Cundinamarca, en el que enviaban saludos, canciones, escritos, y un día un señor que se llamaba Gregorio le mandó un cuento. Ese cuento se llamaba Sebastián y las princesas, pero ese cuento no tenía el final y la última frase decía: hasta aquí llego porque me quedé sin papel. Velosa no pudo dormir por no conocer el final y se fue hasta Saboyá, que era donde vivía Gregorio, para preguntarle el final del cuento. Se lo preguntó, se enteró del final y Gregorio y la esposa, que se llamaba Inés, lo invitaron a cenar ese día. Pues resulta que cuando sirvieron la comida había una cucharita de hueso que a Gregorio le había regalado un familiar. A Jorge le encantó esa cucharita, la pidió regalada y ellos con mucho cariño pues se la dieron. Y una vez estando en Bogotá, en el transporte público, le robaron la billetera y le robaron la cucharita de hueso. Pues yo les cuento que a mí un premio Simón Bolívar me regalaron por amistad. El jefe musical y cultural de Radio Nacional de Colombia, Jaime Andrés Monsalve, tiene un podcast maravilloso que se llama La Cucharita, un relato policial a propósito de esta canción, y cuando lo hizo me invitó a que hiciera un arreglo dramático de La Cucharita en una tonalidad menor. Yo lo hice, la incluyó en el podcast. Ese podcast se ganó un premio Simón Bolívar y él muy generosamente me incluyó entre los autores. Fue así como me gané, o bueno, me regalaron por amistad mi primer premio Simón Bolívar. Y la segunda razón por la que hoy vamos a hablar de Jorge Velosa es porque está lanzando un libro que se llama El Convite de los Animales. Es un libro de rimas y coplas en las que participan 140 voces de animales inventadas por Velosa, pero esas voces en realidad son una metáfora para hablar de nosotros y hacerle una crítica a la sociedad. Trompeta, el perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el armadillo al ratón, no se me adelante, porque se me pierde el sol, no se me adelante, porque 8:34, vamos a una pausa, pero ustedes, queridos televidentes, recuerden que nos pueden ver en Colombia y también en el mundo a través de Señal Colombia y también por el streaming de rtvcnoticias.com, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como @rtvcnoticias, y en Facebook, si buscan RTVC Noticias, les sale la página para que estemos hablando también por allí. Al volver la audiencia que se cumplió en el caso Colmenares, las jóvenes Quintero y Moreno fueron absueltas. Ya regresamos con los detalles de la audiencia. me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame
exceso de inmunidad de rebaño. 3 claves para entender cómo funciona. Primera, los adultos mayores tienen más riesgo de mortalidad. Por eso son los primeros en ser vacunados. Es deber de todos cuidarlos y llevarlos a la cita para recibir la dosis. Segunda, se necesita vacunar a 35 millones de colombianos en 2021 para que la enfermedad pierda su fuerza y logremos detener el virus. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información en RTVC Noticias, emisión central. La justicia absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero en el proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares. El magistrado consideró que hay duda razonable, pues la fiscalía no comprobó si el joven estudiante fue asesinado o murió accidentalmente. Afirma en su declaración. 6 horas y media duró la lectura de fallo en la que fueron absueltas Laura Moreno y Jessy Quintero por el delito de falso testimonio y encubrimiento. La decisión ratificó la que había tomado la juez 11 de Bogotá en el 2017. Hoy, dentro de las consideraciones del magistrado Jairo Agudelo, están que la fiscalía no logró comprobar, según el togado, la culpabilidad de las mujeres en la muerte de Luis Andrés Colmenares. Lo anterior porque en este asunto no se estableció si los testimonios resultan inconsistentes producto de esa eventual deformación de la noticia o porque la fuente original de ella, Laura Moreno, varió ante los receptores su versión de los hechos. Por su parte, la familia Colmenares Escobar dijo que respeta el fallo, pero que no lo comparte. La Fiscalía fue ineficiente en su trabajo para demostrar realmente lo que había sucedido. Aquí la única verdad que queda es que hay un muerto y que ese muerto es Luis Andrés. La muerte de Luis Andrés Colmenares sucedió hace 10 años, 6 meses y 19 días, luego de haber salido a compartir con sus compañeros a una fiesta de 31 de octubre en 2010. 14 horas después, apareció muerto en el caño del Parque El Virrey de Bogotá, en una zona donde ya habían buscado sin ubicarlo. Fuertes estragos de las lluvias en la Virginia Risaralda. Hay cuantiosos daños y cientos de familias damnificados. 16 barrios de la población se inundaron por el desbordamiento del río Risaralda. ¿Esto cómo está, Como consecuencia de las lluvias, cientos de personas lo perdieron todo y debieron abandonar sus viviendas. La inundación en la Virginia. En algunas zonas del municipio las inundaciones alcanzaron el metro de altura. Los damnificados han sido trasladados a albergues temporales. Para rescatar lo poco que quedó en buen estado, las autoridades están ingresando a los barrios en lanchas. ¿Quién va a pasar? Dale, yo voy a pasar. La gobernación del departamento realizó un consejo de gestión del riesgo para buscar soluciones a la emergencia. Al parecer se rompió el jarillón en algunas partes y eso precipitó que se entrara el agua del río Risaralda. Vamos a proporcionarles la alimentación. Hemos pedido el favor al Ejército Nacional que disponga de un número de soldados para la seguridad en estos sectores. 2 quebradas permanecen alerta roja ante la posibilidad de derrumbes. Asimismo, hay alerta naranja para Pueblo Rico, Guática y Quinchía y alerta amarilla para Pereira, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría y Mistrató. En Viterbo, Caldas, fue declarada la calamidad pública y urgencia manifiesta como consecuencia de las lluvias. El desbordamiento de la quebrada Mellizo causa estragos. Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional de Colombia, muy buenas noches, cuéntanos qué está pasando. Patricia, Mateo, muy buenas noches. Así es, son aproximadamente 4.300 las familias damnificadas en 2 de los 3 departamentos del eje cafetero, exactamente Caldas y Risaralda, donde hoy la mayor preocupación es el río Risaralda, que debido a su creciente ha inundado los municipios de Viterbo en Caldas y La Virginia en Risaralda. El río está muy cerquita ya aquí de las casas de acá de Pueblo Nuevo. Anoche con esa creciente que hubo, se metió hasta allá al fondo, que a la casita que estaba al fondo, estuvo hasta media de agua, los señores de allá perdieron todos los enseres de allá. Pues el río ya porque rebajó, pero míralo hasta donde lo trajo. En el caso de La Virginia, el gobernador de ese departamento, Víctor Manuel Tamayo,
ha dado instrucciones de habilitar las instituciones educativas como albergues temporales y solicitó al Ministerio de Educación la modificación del calendario escolar. Esto mientras se supera la emergencia. Paula Rodríguez, desde Manizales, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y llegó el momento de revisar las cifras del COVID-19 en el país, así que vamos inmediatamente a nuestra pantalla. Veamos, el total de casos activos sigue en aumento. Hoy son 106.631. Y por otra parte fueron reportados 16.579 en las últimas 24 horas. También hay que destacar el número de personas fallecidas en las últimas horas. 452 personas perdieron la vida a causa del virus. El país se encuentra en 85,2% de ocupación de camas UCI y según las autoridades, el país registró la semana anterior el mayor número de fallecimientos. Fueron 3.446 muertes reportadas entre el 10 y el 16 de mayo, casi el 10% más que la semana anterior. En el departamento de Boyacá el panorama es preocupante, pues solo hay 27 camas UCI disponibles de 268 que fueron habilitadas. Hemos cuadruplicado la capacidad de unidades de cuidados intensivos gracias a un esfuerzo departamental y el apoyo del Gobierno Nacional. En los departamentos de Santander y Cauca hay solo 49 y 46 respectivamente. Santander continúa en alerta roja. Actualmente el departamento registra una ocupación UCI del 96,21% y el área metropolitana del 97,76%. Bucaramanga del 97,59%, Florida Blanca del 98,68% y Piedecuesta del 97,83%. Bogotá cuenta con 162 camas disponibles. La alcaldía vigila 22 puntos en la capital. La Secretaría Distrital de Salud ha implementado una estrategia de abordaje integral en estas UPCs priorizadas a través de los equipos de salud pública de las 4 subredes integradas de servicios de salud, donde aproximadamente contamos con 1.000 colaboradores en campo que están desarrollando diferentes acciones. En las últimas horas, Colombia recibió 391.950 vacunas de la farmacéutica de Pfizer. Juan Guaidó habló en Caracas, Venezuela, de las versiones en torno a la muerte de alias Jesús Santrich y calificó de evidente que él, como otros disidentes de las FARC, están amparados por el régimen de Nicolás Maduro. Un día después de que se conociera la noticia de la presunta muerte de alias Jesús Santrich en hechos supuestamente ocurridos en el lado venezolano de la serranía del Perijá, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió al respecto. Más allá de las versiones, incluso desde el Ministerio de Defensa de Colombia, cuando anunciaron que debe ser además confirmado. Ahora, yo quiero saber hoy, la dictadura de Maduro, incluso la Fuerza Armada Nacional, ¿qué van a decir? Guaidó criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro, señalándolo como cómplice de las disidencias de las FARC que hoy se encuentran en territorio venezolano en Apure y Zulia. Maduro ampara a los terroristas que hoy asesinan a nuestros jóvenes soldados en Venezuela, a los que los secuestran, que catalogan como criminales de guerra en nuestro país, en el ejercicio y cumplimiento de la soberanía. El líder opositor señaló que la soberanía de Venezuela está expuesta y vulnerada y agregó que de confirmarse la muerte de Santrich, Maduro debe pronunciarse. Sin embargo, Maduro no se refirió al asunto a través del canal estatal televisivo ni tampoco lo hicieron otros funcionarios de su gobierno. Entre tanto, Guaidó recordó a los soldados que fueron secuestrados el 23 de abril por las disidencias de las FARC, hecho que fue confirmado hace una semana por el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino. Y seguimos con más información deportiva. Ahora vamos a hablar de ciclismo, porque la segunda semana del Giro de Italia comenzó con un Egan Bernal imparable. El ciclista colombiano se mantiene sólido en el liderato y hoy amplió ventaja sobre sus más peligrosos rivales. Un verdadero golpe de autoridad dio Egan Bernal en el inicio de la segunda semana del Giro de Italia. El recorrido entre Perugia y Montalcino de 162 kilómetros tenía un par de retos de montaña y terreno destapado. Allí, Egan y un grupo de los favoritos pusieron un ritmo fuerte. Varios fueron los perjudicados, entre ellos Renko Evenepoel, que perdió la rueda y se quedó del grupo. Si los corredores tienen piernas, seguramente
un minuto en una subida de las que hay en la segunda, tercera semana se puede descontar bastante rápido, así que nada, hay que estar con los pies en la tierra. A falta de 2 kilómetros y con la etapa definida a favor de la fuga, Egan atacó con autoridad y ninguno de los opcionados pudo seguirlo. Cumplimos el objetivo, ¿no? Que era no perder tiempo con los favoritos, estar ahí adelante. Al final, Egan tiene 45 segundos de ventaja sobre Blasov y 1:12 sobre Caruso. Aunque está firme, la diferencia debe ser más grande para estar más tranquilo. Qué bien por Egan, nos hace ilusionar, así como cuando se ganó ese Tour de Francia. Pero sigamos hablando de ciclismo y sobre todo de la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, que fue ganada por el británico de Ineos Ethan Hayter. En segundo lugar de la fracción de hoy llegó el colombiano Miguel Ángel López. La clasificación general tiene a López en la segunda posición a 11 segundos de Hayter. Mañana se correrá la etapa reina de esta vuelta. Serán 176 kilómetros y tendrá llegada en alto de tercera categoría. Más adelante. Les cuento que ya está en librerías Gao y Mercedes Una despedida, un libro escrito por Rodrigo García, el hijo de ambos, que cuenta los últimos días de Gabriel García Márquez antes de morir de cáncer y con un problema de Alzheimer bastante fuerte y bastante evolucionado. Y es un libro que él había querido escribir siempre, pero sabía que no podía comenzar hasta que no muriera su mamá, porque ella siempre fue muy reservada con la vida personal y le decía, mira, es que no somos celebridades, tú no tienes por qué estar contando esto. Y además, porque sabía que el día que contara la muerte de su papá, que contó muertes tan ejemplares como la de Simón Bolívar, como la de Úrsula Iguarán, que a propósito murió el mismo día que él, un Jueves Santo, pues no podía quedarse atrás y no podía contar la muerte de semejante genio narrativo de una manera que no fuera conmovedora y que no fuera maravillosa, así que se tomó su tiempo y publicó este libro. Una reflexión que conserva la estructura narrativa de contar los días en un pasado presente, a medida que todo iba sucediendo. Mis intenciones originales no eran un libro, sino tomar algunas notas y luego seguir tomando notas con algo de culpabilidad. El apoyo de su hermano y amigos cercanos a la familia lograron que este proyecto literario se hiciera realidad. Esa idea de que tenía Gabo de que le dolía no poder escribir sobre su propia muerte, o sea, no lo hice en el sentido de escribir por él, porque nadie escribe por otro escritor. Quería que el libro fuera corto, no por una obligación, sino porque siempre pensé que el libro debería ser no corto, debería ser del tamaño que saliera. Estas páginas se convierten en una crónica íntima y que refleja los últimos días de ese escritor que nos sumergió en un realismo mágico. Hora de hacer una nueva pausa, pero los invitamos para que sigan participando en Twitter y en Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Cuando volvamos, las imágenes del paulatino regreso de París a la normalidad. Ya volvemos con la información del mundo aquí en RTVC Noticias, conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¿Qué debe hacer quien recibe una factura de servicio eléctrico, agua, aseo, alcantarillado o gas y considera que le están cobrando más de la cuenta? Con relación a esa inquietud, encontramos esta información que sirve para orientarnos. Lo más oportuno es presentar el reclamo antes de la fecha de vencimiento del pago de la factura. Esto impide que la empresa corte el servicio y quede en discusión la suma reclamada hasta cuando la decisión definitiva resuelva el reclamo. Y encontramos algo más para agregar a lo anterior. El reclamo se puede hacer de forma verbal o escrita por cualquiera de los medios dispuestos por la empresa para atender las peticiones, reclamaciones, quejas y recursos que presenten los usuarios. Línea de atención telefónica, oficinas físicas y oficinas virtuales. ¿Cómo podemos hacer seguimiento a la reclamación? Con el número de erradicación que la empresa debe informarle al usuario cuando presenta la petición. Aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual.
Para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, ventile su casa. Estás viendo Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. $8:51, gracias por seguir con nosotros. La calificadora de riesgo internacional Standard & Poor's bajó la calificación de riesgo del país a BB+. Eso significa que baja el grado de inversión que el país tuvo durante más de una década. Esta decisión aumentará los costos de las tasas de interés de financiamiento público y privado nacional, aunque la nación seguirá obteniendo financiación. Debido a que consideran que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que hemos tenido que enfrentar como nación por el impacto de la pandemia. Y a propósito de noticias económicas, hay una importante decisión de la DIAN y una denuncia de FENALCO en los hechos que usted debe conocer en un minuto. La DIAN amplió este plazo para los empresarios que tenían obligaciones tributarias entre el 19 de mayo y 8 de junio. Los términos se reanudarán el 9 de junio de este año, fecha en la que empezarán a correr nuevamente. El motivo de la decisión, el paro nacional. El ministro de Minas y Energía afirmó que por los bloqueos se han dejado de producir más de 560.000 barriles de petróleo. La semana pasada fue la peor en producción de hidrocarburos desde 2009, sacando menos de 700.000 barriles por día. Las pérdidas en el sector de petróleos superan los 143.000 millones de pesos y los 150.000 millones de pesos en producción de carbón. El excongresista Bernardo Miguel, el ñoño Elías, se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos por su participación en el caso Odebrecht. FENALCO Bogotá denunció que varios comerciantes han recibido amenazas a través de WhatsApp por no unirse al paro. Los afectados tuvieron que cerrar sus negocios por miedo a represalias. El gremio ya denunció el caso ante las autoridades. La frontera entre España y Marruecos, en el norte de África, es una zona de crisis tras la llegada de 8.000 inmigrantes marroquíes a la ciudad española de Ceuta. Ya son 5.600 quienes fueron devueltos a su país. Una tensa calma se respira en la ciudad española de Ceuta. En este punto fronterizo, en el norte de África, cerca a la zona limítrofe con Marruecos, se produjo un éxodo masivo de migrantes en los últimos días, quienes también intentaron ingresar por Melilla. Si bien muchos inmigrantes irregulares son personas de escasos recursos que buscan un mejor futuro en España, algunos analistas ven lo sucedido como una forma de presión diplomática poco convencional entre Madrid y Rabat. Esto tiene que ver con la asistencia médica que prestó España a Brahim Ghali, un líder independentista del Sahara Occidental, territorio que Marruecos reclama como suyo. Sin embargo, el ejecutivo del gobierno central español no reconoce este como el único detonante de la oleada de inmigrantes de estos días, sino que apuntan a que Marruecos puede tener temor a un cambio de actitud del nuevo gobierno de Estados Unidos o que quizás sea un aviso preventivo a Europa por la posición que pueda tener en este asunto. Aunque la tensión se mantiene, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró hoy que los pasos dados por Marruecos al cerrar la frontera con Ceuta constituyen un paso para relajar la tensión bilateral y dijo que no se trata de una crisis migratoria. Y en el 10º día de la escalada del conflicto israelí-palestino, la intensidad de los disparos desde Gaza ha ido a la baja, aunque no se ha detenido. Todavía no hay un cese de hostilidades y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que está decidido a seguir con la operación militar allí en Gaza. Hoy, después de 6 meses, los franceses regresaron con alegría a los cafés, cinemas y museos. Así lucía hoy París con esta reapertura gradual y el relajamiento de las medidas tras superar un nuevo pico de la pandemia del COVID-19. El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Jean Castex disfrutaron de un café en un lugar cercano al Palacio del Elíseo.
Y seguimos con más deportes. La convocatoria realizada por el técnico Reinaldo Rueda con la Selección Colombia dejó varias preguntas, entre esas las tradicionales: ¿quién faltó? ¿Quién sobró? Y en este caso, pues la novedad está en los jugadores que no estaban en el radar y que además fueron convocados, incluso desde la China. La lista de los convocados a la Selección Colombia por Reinaldo Rueda tiene 11 novedades. La primera, el regreso de Quintero luego de sus lesiones en River y su cambio de liga a la China. Hola hijo, qué felicidad que has sido llamado a la selección. Te amo. Después, Sebastián Pérez llega desde Boavista, donde sintió un nuevo aire. Mi amor, nos convocaron a la selección, mi príncipe hermoso. Carlos Cuesta y Daniel Muñoz llegan desde Bélgica en busca de mostrar sus condiciones. Ya te quiero ver anotando con la selección. Vamos, Rafa. Y los grandes ausentes, sin duda, Radamel Falcao y Álvaro Montero. Ninguno de los colombianos de Boca fue tenido en cuenta. Colombia enfrentará a Perú y a Argentina el jueves 3 y el martes 8 de junio, respectivamente, por las eliminatorias suramericanas. Y cerramos nuestra información deportiva con la tenista colombiana María Camila Osorio en el WTA de Belgrado. También acción de los colombianos en la Copa Libertadores de Futsal y lo más reciente de la Liga Profesional de Baloncesto. La tenista colombiana María Camila Osorio completará mañana su partido por octavos de final del WTA 250 de Belgrado en Serbia ante la rusa Karolina Rakimova. El encuentro fue suspendido por lluvia al final del primer set, que ganó la europea por 6-4. En la Copa Libertadores de Futsal, el equipo Alianza Platanera de Colombia quedó eliminado en cuartos de final del certamen al caer 4-0 contra San Lorenzo de Argentina. Con goles de Pecho, un autogol de Toro y otros dos de Bolo y Cordone, el Ciclón de Boedo clasificó a las semifinales en la que enfrentará al Corinthians de Brasil. El equipo Titanes de Barranquilla le ganó 82-73 a Cafeteros y terminó invicto la fase regular del baloncesto profesional colombiano. Titanes, Motilones, Cafeteros, Cimarrones y Huracanes clasificaron a la lucha por el título y esperan 3 equipos más, entre Tigrillos, Búcaros, Piratas y Sabios. Laura ya viene en camino para Bogotá y mañana nos va a estar acompañando en el estudio. Y bueno, como es costumbre, terminamos la emisión con cultura. El protagonista en esta ocasión es el cantautor colombiano Santiago Cruz, quien está de lanzamiento. Pues justamente las otras manos de cultura, estamos hablando de Jan Lemus, pues estuvo hablando con él sobre su octavo trabajo discográfico que se titula Dale. Veamos. Un trabajo discográfico que combina la tecnología y el universo análogo en sus canciones, dándole una sensación nostálgica. Es un disco que de alguna manera está construido a partir de reflexiones muy personales, de situaciones retantes emocionalmente como todos hemos tenido de alguna manera, sobre todo en el último tiempo. Este larga duración se compone de 10 canciones que fueron producidas y mezcladas por talento nacional. Es un motivo de orgullo para mí poder compartir este disco así, ¿no? Con nuestra bandera bien levantada, porque el arte además es un elemento de resistencia en estos momentos. El corte número 5 de este álbum se titula Yo de Todo, una canción en la que participa el cantautor español Alejandro Sanz. El origen de esa canción es una frase que yo leí de un texto que le escribe Frida Kahlo a un poeta, a un escritor que se llama Carlos Pellicer, ¿verdad? La frase dice: se pueden inventar verbos, quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Yo te futuro, hey. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura, yo te aire y tu universo y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión central. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para mayores de 12 años.